Y también la iglesia celebra una hermosa fiesta hoy, la fiesta de un santo muy poco conocido, de San Tarcisio. En el pueblo de nosotros, yo tengo por ahí atrás a Tico, un muchacho, entre comillas, del pueblo mío. El Tico está atrás, pero el Tico era monaguillo del pueblo mío. Y el Tico era de este tamaño, tenía como 9 años, era de este tamaño. Nosotros decíamos, ese muchacho es enano. Párate, Tico. Mira los prodigios que hace Dios. Mira el tamaño que... Y ustedes vieron que yo estoy en Facebook recolectando cosas para mi iglesia en Cuba, porque todas las cosas de mi iglesia en Cuba están muy malas. Ya yo compré un incensario, una hermana de España me donó un copón, un señor de México me donó los cereales, pero uno de los cereales del pueblo mío lo rompió él, porque con una fiesta de Santa Teresa le dio un mareo y se cayó y dejó caer el cereal y se abolló. Ya desde la época que el Tico era monaguillo, ya los cereales de mi pueblo estaban en muy mala, y en el pueblo mío todo estaba destrozado. Por eso estoy haciendo una campaña en Facebook, a ver si personas pues me donan objetos para poder, ahora que remodelaron la iglesia, para poder todas las cosas litúrgicas ponerlas de nuevo. Pero San Tarcisio es una fiesta muy hermosa. En mi pueblo se celebraba, porque había una asociación de niños que daban culto a la Eucaristía. Y San Tarcisio fue un niño de 7 años que murió mártir en Roma. Ellos estaban celebrando la misa en las catacumbas de Domitila. Nosotros cuando vamos allá, yo siempre canto el himno de él allí, y había que llevarle la Eucaristía a los que iban a ser martirizados en el Circo Máximo al día siguiente. Y el obispo pidió a alguien que llevara la Eucaristía a los presos, y él se ofreció. Y entonces el obispo dijo que era muy pequeño, tenía 7 años, era monaguillo, y él le dijo que por ser pequeño nadie se iba a dar cuenta de lo que llevaba, y le dieron la Eucaristía, y él salió, la imagen de él siempre está con las manos aquí. Él salió por las calles de Roma con las manos aquí, y unos niños, compañeros de él, lo invitaron a jugar. Y él dijo que no podía jugar, que iba muy apurado, y entonces le dijeron, ¿qué tú llevas en las manos? Y él siguió, y un muchachito que lo conocía dijo, ese es un perro cristiano que lleva el misterio cristiano entonces le quisieron abrir las manos para quitarle, y no abrió las manos, y entonces le cayeron a pedradas y lo mataron, y él no abrió las manos. Y en eso pasaba un centurión romano que era católico también, y vio el tumulto, el muchacho lo separó, se encontró a Tarcisio muriéndose, y Tarcisio abrió las manos, entonces él cogió la Eucaristía. Pero este niño prefirió que lo mataran antes que dar la Eucaristía. Es el patrón de los monaguillos también. Y tiene 7 años, era un niño de 7 años. Busquen en el internet para que vean qué bonita la imagen de él con las manos así, uno de los primeros mártires de la Eucaristía. Así que es un día hoy muy, muy importante. Pues volvemos a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el segundo libro de Reyes y hacemos la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. La semana pasada hablamos del rey peor de los reyes de Israel, Manasés, ¿se recuerdan? Que profanó el templo, metió dentro del templo una imagen de una diosa asiria, puso en el patio del templo altares, edificó troncos sagrados, todo lo que había quitado su padre Ezequías lo hizo Manasés. Y Manasés, bueno, por supuesto murió, reinó Amón, ¿se recuerdan que reinó 2 años solamente en Judá? Ya estamos muy cerca del destierro de Judá, y terminando estos 2 capítulos que nos quedan, comenzamos el libro de las crónicas, que ya es el libro después que Israel regresa del desierto. Son libros muy, muy pequeños, porque después comienzan los profetas. La verdad que la parte más aburrida de la Biblia la terminamos ahora, porque estos libros históricos de Primera y Segunda de Reyes es historia, y es muy difícil sacar algo de historia. Esto se va a poner muy interesante cuando lleguemos a los profetas. Así que si ustedes han aguantado los 2 libros de Reyes, pues estoy seguro que van a disfrutar los libros de los profetas. Y después del reinado de Amón, recuérdense que estamos en el reino del sur, en Judea. Ya Israel
no existe. Ni más nunca vamos a volver a hablar del reino del norte. No va a quedar. Quedaron en el reino de lo que era el territorio del reino de Israel del norte, quedaron unos cuantos judíos que se escondieron y vinieron árabes y vinieron gentes de otras nacionalidades y se mezclaron con los judíos que vivían allí. Por eso cuando los judíos regresaron, despreciaron a la gente de Samaria, porque decían que la gente de Samaria no eran judíos reales, porque se habían contaminado. Fíjate, cuando fue el desastre ese, se llevaron al reino del norte, se llevaron al reino del sur, destruyeron Jerusalén. Muchos de esos judíos que sobrevivieron escondidos pensaron que más nunca Israel se iba a reconstruir. ¿Y qué hicieron? Se casaron con cananeos, con árabes. Por eso cuando retornaron los judíos, dijeron, ustedes no son judíos, ustedes están corrompidos con otras naciones. Y de ahí surgió la rivalidad entre judíos y ¿quiénes? Y samaritanos. La rivalidad que vemos en el Evangelio entre judíos y samaritanos viene de esa época, que los judíos no consideraban, los samaritanos se pusieron tan bravos que siguieron dando culto a Dios en Samaria y los judíos los despreciaban como unos judíos de quinto o sexto orden. Ahora cuando llegamos a Israel, ahora Rebeca nos explicó en el último viaje también, siempre nos lo explica, que actualmente samaritanos quedan 800. Es una comunidad que se está extinguiendo. Y tienen un gran problema porque los samaritanos hasta el día de hoy se siguen casando entre ellos mismos. Y producto de casarse entre ellos mismos hay muchos problemas de taras mentales entre ellos. Pero hay un problema inmenso de taras mentales entre los samaritanos. Y ahora el Sanedrín samaritano se reunió para permitir a los samaritanos casarse con judías. A ver porque si se siguen casando entre ellos, son 800, dentro de poco lo que queda del pueblo samaritano va a desaparecer de la faz de la tierra. Los samaritanos habitan en Siquén, donde está el pozo de Jacob, que íbamos a ir el año pasado y no pudimos ir. Vamos a ver si este año pues podemos ir. Y ya vimos a Manasés, vimos a Amón. Amón, aparte que nada más que tiene 6 versículos en la Biblia, Amón fue tan malo como Manasés. La maldad de Amón condujo a que se efectuara una revolución en Israel. No solamente ahora vivimos en tiempos peligrosos, desde la antigüedad siempre se ha vivido en tiempos peligrosos. El tema del capítulo 22 y el capítulo 23 es el buen reinado del rey Josías. Gracias a Dios tenemos un buen rey. ¿El que es rey? Josías. Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años, que fue cuando mataron a Amón. 8 años tenía Josías y reinó por 31 años. Así que ya sabemos que murió ¿de cuánto? De 39. Reinó 31 años, comenzó a reinar a los 8 años. Y fue uno de los mejores reyes que han reinado después de Salomón. Después de Salomón reinó Ezequías y Josías. Fueron los 2 reyes mejores que hubo en el reino de Judá desde la época de Salomón. En la época de Josías, el reino experimentó una renovación espiritual. Hilcías, el sumo sacerdote, fue su consejero y su ayudante. Por eso hay que tener mucho, es muy importante ver a quién uno busca por consejero. ¿Se acuerdan Manasés? ¿Quién fue la consejera de Manasés? La madre, que definitivamente vimos que era una mujer impía. Vimos que fue un desastre Manasés. Por eso va a haber que investigar la madre de los presidentes. O por lo menos quién aconseja a los presidentes. Si lo hacen se van a llevar un susto. Vamos al capítulo 22 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías de Boscat. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió en todos los caminos de David su padre sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. También la forma de hablar hebrea, cuando dicen, no, los hermanos de Jesús son hijos de la Virgen María. No dice, los hebreos hablan de una forma muy diferente. ¿De quién dice que es Josías, hijo de David? Y David hacía 400 años que se había muerto. Los hebreos tienen una forma de hablar hace 2000 años muy diferente a la que tenemos nosotros en este momento. Cuando decían hijo de David, quería decir que era heredero de David, como a Jesús le dicen que es hijo de David. Dice, en el año 18 del rey Josías,
El rey envió un secretario, Safán, hijo de Asilás, hijo de Mesulán, al templo del Señor con este mensaje: ve al sumo sacerdote Hilquías y que pese el dinero recogido entre el pueblo por los guardianes del umbral depositado en el templo del Señor, que se entregue en manos de los capataces que están a cargo del templo del Señor y que esto lo destinen al pago de los que trabajan en restaurar el templo del Señor, carpinteros, constructores y albañiles, y para la compra de madera y piedras de cantería para la restauración del edificio. Pero que no se les pida cuenta del dinero que se les entrega porque actúan con honestidad. El sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor un rollo de la doctrina. Hilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario de Safán se presentó al rey y le dio cuenta: tus siervos han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un rollo. Y Safán lo llevó ante el rey. El Señor añada bendición a su santa palabra. Josías fue como un nuevo amanecer en Judá. Y la luz de Josías brilló mucho más por toda la iniquidad que lo había precedido. Recuérdense el estado en que estaba el templo. El templo estaba convertido en un templo pagano. El templo estaba extremadamente deteriorado. Y por lo que vemos que se encuentra un rollo de la ley, nadie en Israel ya conocía a la ley. Porque recuérdense que yo se los dije el otro día, en este momento no existían sinagogas. ¿Se recuerdan que yo les dije que la sinagoga va a surgir en el destierro? Pero eso en ese momento, el que tenía el control de la ley era el templo. Los que querían estudiar tenían que ir a estudiar al templo. Y el templo controlaba y era el que tenía los rollos de la ley. Por eso al templo caer en desuso y convertirse en lugar pagano, pues la ley se perdió. Y las nuevas generaciones se olvidaron de la ley. Estamos más o menos como estamos nosotros ahora. De verdad que no hay mucho cambio. Y de verdaderamente Josías va a ser una verdadera renovación espiritual. Empezando por una experiencia personal de él. Y va a hacer una renovación espiritual en Israel diferente, porque no va a ser una renovación espiritual de masas, va a ser una renovación espiritual de cada una de las personas. Yo siempre he dicho a ustedes que el Señor no trabaja con masas. La masa cualquiera le puede dar forma. Y hoy gritan Hosanna y a los 3 días gritan crucifícanle. Y las cosas siguen hoy en día exactamente igual. El Señor trabaja con personas. Y la característica del reinado de Josías es que va a insistir en la renovación personal, en la renovación individual. ¿Cómo comienza esa renovación individual? Por cada uno estudiando la ley. La ley, pero bajo la custodia del templo, porque cada cual en Israel no podía interpretar la ley como le daba la gana. Porque si cada cual hubiera interpretado la ley como le hubiera la gana, hubieran habido 500 templos en Jerusalén. ¿Y cuántos tenían que haber? 1. Josías empezó por las más altas instancias del gobierno en esta renovación espiritual, porque él sabía que si una nación hay que renovarla, hay que empezar por el gobierno de la nación. Después, vamos a ver, el pueblo fue convencido de su pecado. Primero, el rey se renovó él, después renovó el gobierno, y después le convenció al pueblo que el pueblo estaba en pecado al adorar dioses falsos. Y después que hizo todo eso, tú sabes lo último que hizo, erradicó la idolatría en el 4º lugar. Él fue inteligente. Él no empezó erradicando la idolatría, porque tú no puedes empezar a quitar a la gente lo que tienen si tú antes no le das algo. ¿Qué fue lo que pasó en el concilio? ¿Qué pasó después del concilio? Quitaron todo y no le dieron nada a la gente. Quitaron todos los signos y nos dejaron pelados en la iglesia. Él empezó al revés. ¿Empezó por dónde? Por arriba. Empezó por él, que era el rey. Después renovó el gobierno. Después que renovó el gobierno, que son los que tenían que controlar al pueblo, convenció al pueblo de que habían pecado. Y después que convenció al pueblo de que habían pecado, destruyó los ídolos. Yo creo
que este sería un buen programa de gobierno hoy en día para cualquier país. Porque estamos tan llenos de ídolos como en la época de Josías. ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestros países que tenemos que derribar? Ahora, el rey Josías, si ustedes se acuerdan, el reino del norte ya había sido llevado a cautiverio mientras en el reinado del abuelo de Josías, en el reinado de Ezequías. Después, Manasés y Amón, malísimos reyes. Hasta el segundo nombre, ¿cómo se llamaba el segundo rey? Les dije ahora mismo. Ezequías y el otro Manasés y el otro. Amón tenía un nombre de un dios egipcio. Imagínate tú, un rey de Israel con un nombre de un dios egipcio. Durante estos reinados actuaron los profetas Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Son los profetas que van a actuar durante estos dos reinados anteriores. Se lo digo otra vez. Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. ¿Ustedes no oyeron la lectura del domingo pasado? ¿Qué decía yo creo que nadie se acuerda de lo que le decía la lectura. ¿De qué hablaba la primera lectura? Ajá, yo lo sabía. Hablaba de Jeremías. Hablaron de cómo a Jeremías, por predicar, lo metieron en una cisterna y después lo volvieron a sacar. Hermano, hay que prestar más atención a la palabra de Dios. Si ustedes no prestan atención a la palabra de Dios, ¿qué se puede esperar de los demás? Es que oímos la palabra de Dios como si fuera música. Porque si de verdad la oyéramos, nos acordáramos. Porque es precisamente esto que leía la primera lectura de ayer, ocurrió dentro de estos reinados. Ahí fue cuando quisieron matar a Jeremías y lo metieron en el pozo y después lo sacaron porque era un rey muy blando el que había en ese momento. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey Josías? Es actuar rectamente ante el Señor. Primero actuó rectamente ante el Señor, haciendo estos 4 pasos de la renovación del pueblo, que cualquier que fuera por un gobierno debía coger de aquí, de este libro, los antecedentes para renovar un pueblo. Después que se renovó el pueblo, fue cuando entonces dijo, ya está renovado el gobierno, ya está renovado el pueblo, ahora vamos a reconstruir el templo. Muchos de nosotros hubiéramos empezado por reconstruir el templo y la gente se hubiera quedado exactamente igual. Por eso, muy bien que lo dijo Juan Pablo II, lo dijo Benedicto también, que hay que evangelizar a los bautizados. Antes de ir a evangelizar a la gente de la calle, tenemos que empezar a evangelizar a los bautizados. Porque estamos construyendo iglesias, ¿de qué la estamos llenando? De paganos bautizados. Hay que evangelizar a los bautizados. Y yo creo que poco se ha hecho para evangelizar a los bautizados. Hay muchos ministerios en Miami, pero yo no creo que en la parroquia se insiste demasiado en que la gente acuda y escojan en los ministerios. Para mí que los ministerios están ahí con la misma gente siempre, son como herencias de unos para otros. Cuando la parroquia debían insistir de que, mira, tenemos estos ministerios porque es necesario que la gente se evangelice. Porque si no estamos como en la época de Amón, con un templo lleno adentro de ¿qué? De paganos. El templo había terminado siendo un almacén. Después que dejó de ser templo pagano, pasó a ser un almacén y un lugar de desecho. Vemos después como el rey le dijo al pueblo que se ocuparan de reparar el templo. Y verdaderamente en el cristianismo estamos igualito hoy. Nosotros tenemos hoy en día necesidad de reparar el templo. No el templo físico, sino el templo espiritual. Necesitamos una gran renovación de la iglesia, una vuelta al espíritu original de la iglesia. Porque desafortunadamente, cuando se hizo el Concilio Vaticano II, lo que el Concilio Vaticano II quería era llevar a la iglesia a su estado primitivo. Quitarle a la iglesia cosas que habían querido por siglos, que nos obstaculizaban cosas que eran sutiles, que no tenían importancia, y llevar a la iglesia a la pureza del primer siglo. Pero los que implementaron el concilio, ¿qué fue lo que hicieron? Crearon una iglesia nueva, quitándole la raíz de la iglesia
con la iglesia anterior. Fíjate que mucha gente que implementaron el concilio, para ellos la iglesia comenzó del concilio para acá. Toda la gente esa, del concilio para atrás, nada servía. Todo tenía que ser nuevo. Y la consecuencia, la estamos viendo. Verdaderamente, no estamos muy diferentes a esta época y verdaderamente necesitamos una renovación del templo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 11. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras. Y el rey ordenó al sacerdote Hilquías, a Hicam, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Sayas, ministro del rey: vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, a propósito de las palabras del rollo que se han encontrado. Pues ha debido de encenderse la ira del Señor contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo, haciendo lo que está escrito por nosotros. Mira tú qué interesante. Josías encontró el rollo de la ley y dice que se horrorizó y se rasgó las vestiduras. Cuando un judío se rasga las vestiduras es que está delante de una gran ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque Josías se rasgó las vestiduras y se horrorizó cuando leyó la ley. ¿Por qué ustedes creen que lo hizo? Porque se dio cuenta que todo lo que habían hecho era una abominación, estaba mal. Dijo, pero mira cómo nos va a ir mal si estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios ha pedido. Por eso que dice, tanto nuestros padres tienen la responsabilidad que nunca nos enseñaron esto. Y eso es la gran responsabilidad que tienen los padres. Muchos padres cuando los hijos están en problemas dicen, ¿a quién rayos salió este muchacho? Y yo le digo, salió a ti. ¿Salió a ti? Los hijos son lo que nosotros hacemos de ellos. Puede ser que uno se jorobe por alguna razón, por algún motivo, pero aunque un hijo se jorobe por algún motivo, si tiene buena base, siempre termina regresando. Lo que muchas veces estamos como el padre de Josías, no nos ocupamos de la vida espiritual de los hijos de nosotros. Nos ocupamos de darle tabletas, de darle televisión, de darle cable, pero de la vida espiritual, cero. Creen que yendo al catecismo ya resolvieron. El catecismo no da vida espiritual, el catecismo da conocimiento. Si un niño se limita al catecismo, olvídate. Y si se limita al catecismo y jamás volver otra vez a la iglesia hasta el día que se case, menos todavía. La espiritualidad de un niño se comienza en la casa. Y si los padres no tienen nada que ofrecer, que ese niño va a aprender. Después que renovaron la palabra de Dios y que se encontraron la palabra, que la palabra es una norma de vida. La palabra en Israel, como la palabra en el Evangelio para nosotros, no era palabra hueca, era una norma de vida, porque la palabra de Dios es lo único que tenemos como guía para una vida de bendición. Por eso hoy en día te digo que estamos más o menos como en esa época. La mayoría de la gente desconoce la palabra de Dios. Imagínate la escena, el rey Josías estaba escuchando por primera vez la palabra de Dios. Después, el cuarto paso que le dije fue una renovación hacia el arrepentimiento. La palabra de Dios trajo este arrepentimiento. Ya tenían conciencia de pecado, ahora se arrepintieron de lo que habían hecho. El rey se rasgó la ropa y dijo, ¿por qué? ¿Por qué esta palabra de Dios no me la dijeron antes? Y el rey estaba asustado al darse cuenta de que sobre él y sobre su familia iba a caer el juicio de Dios, porque era responsable del estado de la nación. Y vamos a ver cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Nos quedamos en el 14. El sacerdote Hilquías, Ahicam, Akbor, Safán y Asayas fueron donde la profetisa Juldá, mujer de Salún, hijo de Tikvá, hijo de Jarnás, encargado del vestuario. Vivían en Jerusalén, en el barrio nuevo. Ellos le hablaron y ella respondió, así habla el Señor, Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado a mí, así habla el Señor. Voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes. Todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todos los ídolos que se han hecho. Arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Digan al rey de Judá que los envió a consultar a Yahvé.
Así dice el Señor, Dios de Israel, ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que se volverán espanto y maldición, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante el Señor, has rasgado tu vestidura y has llorado ante mí. Yo a mi vez he escuchado, oráculo del Señor. Por eso te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. O sea, hablamos lo que siempre estamos diciendo. Aquí habla de desastres que van a caer sobre el pueblo. Pero no son desastres que le manda a Dios. Son desastres que ellos mismos se han buscado. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Israel, mientras tú camines en mi presencia, yo te cubro. Cuando tú te vas debajo de mí, todo lo que yo estoy cubriendo, no va a haber quien lo cubre y va a caer sobre ti. Lo que entonces, esto no es que Dios castigue a Israel, es que esta gente abandonaron a Israel y todo lo que abandona a Dios tiene consecuencias. Hay uno que se me olvidó hace muchos años, y las personas que están en el grupo hace tiempo, no voy a decir el nombre, pero se pueden acordar, había un hermano que tuvo una conversión tremenda y fue a Lourdes y tuvo una conversión tremenda y cogió cáncer en el hígado. Entonces, pues nadie entendía por qué tenía cáncer en el hígado, ser un hombre que se había vuelto a Dios. Y hasta que un día la esposa me dijo, mira, Frank, ese obvio Dios, pero tuvo más de 30 años de vida de alcohólico. Hermano, lo que tú haces cobra consecuencias. El Señor le dio tiempo a hacer una tremenda conversión, pero ¿qué sufrió la consecuencia de él? De toda una vida destruyendo su cuerpo. Eso fue lo que le pasó a Israel. El Señor va a cubrir a este rey porque fue bueno, pero ya Israel se había tanto abandonado de Dios que ya esa generación, como en el desierto, no tenía arreglo. ¿Qué pasó en el desierto? Todo Israel se perdió hasta que las generaciones que salieron de Egipto se murieron. Y una nueva generación entró en la tierra prometida. Ahora Israel va a ser llevado a Babilonia hasta que toda esa generación que nunca le enseñaron la ley, que tuvieron tan malos resultados para la nación de Israel, todas esas personas hasta que ya murieran de vieja. Cuando todas esas generaciones murieron de viejo, una nueva generación creada en el exilio, conociendo la palabra de Dios, va a regresar a la tierra prometida a construir el Israel que hasta el momento de Cristo nosotros vamos a conocer. Ya dice el capítulo 23, ya estamos terminando, dice 23, el rey envió una orden a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y se reunieron en asamblea ante él. El rey subió al templo del Señor con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza, hallado en el templo. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante el Señor, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus preceptos, con todo el corazón y con todo el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban en ese rollo. Todo el pueblo se comprometió a cumplir la alianza. ¿Alguien le recuerda esto algo? Ay, Espíritu Santo, dale. No, Salomón hizo esto mismo. ¿Se acuerdan Salomón cuando terminó el templo? Cuando Salomón terminó el templo, se arrodilló delante del templo, leyó la ley, también en el Sinaí, como tú dices, pero Salomón fue el último que lo hizo. Leyó la ley y todo el mundo dijo, la vamos a cumplir, y se llenó tanto de humo, la gloria de Dios llenó el templo que se tuvieron que ir, ¿se acuerdan? Ahora esta gente volvieron a decir lo mismo que dijeron 200 años antes. Sí, lo vamos a cumplir. Vamos a ver qué tiempo dura el cumplimiento, porque somos muy fáciles a decir que sí, pero lo difícil es en el camino. Una persona que yo conocí antes me decía que 2 sí equivalen a un no. Cuando alguien dice sí, 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 olvídate que ese no lo va a hacer. El que lo va a hacer te lo dice una sola vez. Cuida que te dice, sí, yo lo voy, vete buscando otro. Vemos que este hecho solemne, igual que hizo Salomón, es un hecho hermoso. Se leyó de nuevo la ley a un pueblo que no la conocía.
el rey, el jefe de la nación, y el pueblo dijo que iban a aceptar lo que decía el pacto de Dios. Ese es el pacto de Dios establecido desde la época de Moisés, el pacto que Dios hizo con su pueblo, y que nosotros estudiamos tanto estudiamos el pacto de Dios. Dios no le exigió el pacto era libre. Israel desde el principio aceptó guardar el pacto. ¿Qué le pedía el Señor a Israel? Que se comportara bien, que lo adoraran a Él como Dios. No le pidió nada excesivo, que no tuviera contacto con los paganos, que no adoraran a otro Dios, que lo adoraran a Él. Y a cambio, ¿qué le prometió Israel? Una era de bendición y de prosperidad. Y inmediatamente que Israel hizo el pacto, se olvidó de Él. ¿Y comenzaron a qué? A convivir con los pueblos paganos y a adorar dioses. Si hay algo que quita la bendición de Dios de una nación, es la idolatría. Irse detrás de dioses falsos. Desde el principio, un pueblo que se va detrás de dioses falsos es un pueblo que está condenado al desastre. Y desafortunadamente estamos viviendo en un país que está yéndose detrás de dioses falsos. Aquí en este país es el país de los dioses. Aquí hay dioses para todo el mundo. Dios es lo que ocupa tu lugar en el corazón sin ser el Dios. Y mucha gente en este país, la inmensa mayoría, tiene en su corazón en primer lugar algo que no es Dios. Entonces estamos en un pueblo de paganos. Y no se esconden para decirlo, porque como le dicen a los artistas de Hollywood, los ídolos de Hollywood. Y mira qué ídolos, Michael Jackson, la mitad de los ídolos de Hollywood han muerto por sobredosis, de pastillas para dormir o de droga. Y esos son los ídolos que la nación le presenta a nuestros hijos. En los 60 y los 70 le decían dioses. En los 60 y los 70 le decían dioses. Y sí, en los 60 y 70 decían los dioses de Hollywood. Mira qué dioses, cada rato aparece uno que se suicida o se muere de sobredosis. Sin embargo, Hollywood es la capital de la burla del Dios vivo. Eso es lo que está llegando a todo el mundo. Hoy, en el país, por primera vez se va a celebrar públicamente una misa satánica. O se celebró ya. ¿Se habían hecho antes? Por supuesto que se habían hecho antes, pero nunca en la vida se habían hecho públicamente. Y la maldad que tiene esto es que el alcalde de Oklahoma luchó enormemente para que esta misa no se... Yo digo misa, no es misa, es un ultraje a la misa, pero ellos le llaman misa satánica. Para que esto no se hiciera. Oklahoma lleva 4 años luchando para que esto no se hiciera, pero apelaron a la Corte Federal y la Corte Federal dijo que ellos tenían razón porque era una religión como otra cualquiera. Y ellos ahora se aparecen diciendo que no, que la hostia que tienen no es hostia consagrada, porque ellos hacen su rito con una hostia consagrada, que la profanan. Dice que es una hostia sin consagrar. ¿Cómo yo sé que esa hostia? Yo no creo que tengan una hostia sin consagrar. Porque si no es una hostia sin consagrar, no. Porque hasta el demonio sabe que la presencia de Cristo en la Eucaristía. Porque fíjate que ellos no pueden hacer misas sin hostia sin consagrar. Él sabe que para profanar una hostia tiene que estar. Hasta el demonio reconoce la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y van a profanar la hostia, profanaron una estatua de la Virgen María con el permiso del gobierno. Eso es lo más terrible. Créanme que lo de hoy va a tener serias consecuencias espirituales. Cuando las Olimpiadas en Atlanta, ¿se acuerdan? Madre Angélica, que hicieron un acto que era puramente satánico la apertura. Madre Angélica lo dijo, esto que han hecho aquí va a traer grandes consecuencias sobre la nación. Y a partir de ahí esta nación hizo así y empezó a caer. Esto que hemos hecho hoy, desafortunadamente, va a traer consecuencias para la nación. Y no va a traer consecuencias para los malos, no, es la nación completa. Uno porque lo hacen y otro porque nos callamos. Porque es para que hubieran habido manifestaciones en todos lados. ¿Y qué iglesia ha salido a decir algo? Ninguna, ni la nuestra. Todo el mundo callado la boca. Así que, hermano, después que no vengan a decir dónde estaba Dios, porque Dios no está aquí, porque lo hemos sacado a puntapié de la nación. Entonces, lo que estamos leyendo esto del rey Amós y del rey Ocosías y de todos estos reyes malos, no es agua pasada. Nosotros lo estamos viviendo todavía. Lo que el profesor le ha dicho continuamente desde que estamos leyendo esta historia, de eso nos ha servido, que el hombre ha cambiado en el aspecto externo. Tenemos ropa diferente, tenemos tecnología diferente, pero el hombre sigue siendo exactamente igual que en la época de Israel, que en la época... Lo que hemos visto en una forma, hoy lo tenemos de otra forma. Seguimos pues la semana que viene. Unos pocos anuncios.
El jueves que viene, 18 de agosto, jueves que viene, 18 de agosto, tenemos la hora santa con las madres carmelitas, aquí atrás de la Inmaculada, en el monasterio de ellos, de 7:30 a 8:30, que estamos orando una vez al mes porque puedan terminar la construcción del monasterio en Hosted. Así que los que quieran, los que van a ir el jueves a la adoración con las madres carmelitas, le dicen a Mildred quiénes son, porque recuérdense que es muy pequeña la capilla, solamente caben 15 o 20 personas y tenemos que saber quiénes van a ir a la oración. Otra cosa, todavía nos quedan como 3 puestos para el viaje a Francia, a los santuarios marianos de Francia, el 24 de septiembre. Y sobre todo lo más que nos falta es una mujer. Necesitamos una sola mujer, es la única que necesitamos. Yo estoy seguro que esa mujer para alguien que el Señor tiene y la va a montar a última hora. Mira, Sonia, pídeselo al Señor, a ver si eres tú. Bueno, hay 3 puestos, pero sobre todo necesitamos una mujer para el viaje, que salimos el 24 y regresamos el 9 de octubre con el padre Rafael Abreu, el carmelita, y ya lo hemos dicho un montón de veces, va a ser un viaje precioso, comenzando en Lourdes y terminando en París, pero con una cantidad de santuarios, y vamos a hacer una M encima de Francia. La ruta que llevamos es de una M de María sobre Francia. Y también, pues ya está abierto nuestro retiro de diciembre, del 16 de diciembre al 18 de diciembre en la Abadía Benedictina, aquí en el norte de Tampa. Va a ser, como siempre, un retiro de crecimiento espiritual, y siempre se los digo, siempre a última hora pasa, y siempre va a pasar esta vez, siempre son más la gente que se quedan y que quieren ir que la gente que van. ¿Por qué? Porque esperan a la última semana para apuntarse y los monjes nos tienen cerrado el retiro a 65 personas. Cada día nos ponen menos gente. De 120 ya vamos por 65 y nos cuentan la gente y no nos permiten ni uno más. Cuando llegamos a 65, con mucha pena, así el Papa Francisco pide el retiro, tengo que decirle que no hay espacio, porque los monjes son intransigentes. Así que no lo dejen para última hora. Vamos